Hola, un saludo de Miguel Ángel Jiménez desde accesscampus.com. Este es un breve tutorial sobre cómo descargar e instalar el software de base de datos Oracle Database 12c. En primer lugar tenemos que acceder al sitio web de Oracle, oracle.com, y seleccionar el enlace de descargas. Dentro de descargas hay varias. Seleccionaremos descargas de la base de datos y buscamos Oracle Database 12c. Aquí vemos que cuando estamos en Oracle Database 12c podemos ver la guía de instalación rápida, en este caso la guía para Linux de 64 bits, donde se describe qué hay que hacer. En las descargas tenemos varios apartados. Como hemos dicho, seleccionamos la descarga de Database 12c y vemos aquí el anuncio de la base de datos para la nube, etcétera, determinada publicidad. Si bajamos un poco hacia abajo, llegamos al documento en el que nos hacen en varias pestañas una descripción del producto. En Overview nos hacen una descripción general de cómo es la base de datos, de qué es lo que te vas a descargar. En Download hay que aceptar la licencia y seleccionar aquí abajo el enlace que nos interese, dependiendo de la plataforma o sistema operativo donde vayamos a instalar el servidor. Microsoft Windows de 64 bits, que es un fichero de 2,8 GB, Linux de x86, Oracle para Solaris, Oracle Solaris, HP Unix, AIX-DBM, etc. En documentación tendremos más documentos y PDFs, así como HTML navegable, con documentación sobre el producto, completísima, toda completa y toda también disponible gratuitamente. Y luego hay más pestañas que tienen que ver con la comunidad y cómo aprender más. Esto es un pantallazo de lo que se ve en la documentación, donde podemos ver una introducción a lo que tiene la guía, cómo entrar al sistema siendo root, cómo configurar servidores para la base de datos de Oracle, etc. Requisitos muy importantes sobre los sistemas operativos. Dependiendo de en qué sistema operativo vayamos a instalarlo, tendremos que leernos los requisitos para nuestros sistemas operativos. En cada sistema operativo habrá unos requisitos concretos, de memoria, de paquetes, de librerías, de rutas, etc. Los requisitos del software necesarios, la plataforma de 32 y 64 bits, etc. Para poder descargarlo tenemos que hacerlo utilizando una cuenta de Oracle, una cuenta que nos hemos abierto gratuitamente en Oracle. Abrirse la cuenta en Oracle, como digo, es gratuito. Lo único que requiere es aceptar una serie de condiciones, facilitar un correo electrónico y recibir en aquel correo periódicamente, muy de tarde en tarde, noticias sobre novedades de Oracle. De todas formas, podremos configurar siempre a qué queremos estar expuestos. Si queremos estar expuestos a recibir muchas o pocas noticias, boletines, etc. Es imprescindible tener esa cuenta para poder acceder a la descarga. Todo lo que hemos visto hasta hace un momento se ve al público en general, pero hay que tener la cuenta gratuita para poder luego ya por fin descargar el fichero una vez que has hecho clic en el enlace correspondiente a tu sistema operativo. Aquí vemos un pantallazo de un escritorio de Ubuntu, que es donde yo estaba descargando, para hacer esta transparencia, el software de la base de datos. El software de la base de datos, como hemos dicho, es multiplataforma, lo podemos instalar en múltiples sistemas operativos. Una vez que hemos puesto nuestro usuario y contraseña, vemos que en mi caso, por ejemplo, como estaba en Ubuntu, estaba descargando el fichero Linux x64 de 64 bits, versión 12, database.zip. Y lo guardo. Es un fichero zip, en este caso de 3,2 GB, que tengo que guardar en mi disco duro, en un dispositivo, etc. Elijo el sitio donde lo quiero guardar y comienza la descarga. En mi caso, en unos 10 minutos se descargó fácilmente el software. Posteriormente lo que hay que hacer es extraerlo. Aquí vemos que lo estoy extrayendo en una carpeta para luego después poder trabajar con esos ficheros. Es decir, primero nos identificamos en la web de Oracle. La primera vez podemos crear el usuario, nos descargamos el fichero zip y lo descomprimimos. El fichero zip contiene miles de archivos, se descomprimen y una vez que se ha extraído completamente, como es este caso, ha ido todo bien, me sitúo en la carpeta que me ha creado al descomprimirlo, que se llama Database, base de datos. Este es el fichero, este Linux zip es el que yo me descargué, en este caso es Oracle para Linux, pero sería similar el Oracle para Windows o para Solaris, etc. Y esta carpeta Database es el resultado de haberlo descomprimido, de haber descomprimido el fichero zip. Este es el contenido de la carpeta Database. Tiene un welcome HTML que nos va a llevar a un enlace a la documentación, como veremos ahora,
un ejecutable que en el caso de Linux se llama runinstaller, que es un script que lanza toda la ejecución, toda la instalación, y luego carpetas que son similares en todos los sistemas operativos: install, response, rpm, ssh setup y stage. Este fichero welcome HTML, si lo abrimos con el navegador, por ejemplo, aquí tengo el mismo contenido de la carpeta, pero otro día en otro sistema operativo, en un Linux Mint. El runinstaller es el script y este fichero welcome HTML, como yo decía, se puede abrir con el navegador que tengamos por defecto. Y lo que muestra es simplemente esto. Nos da la bienvenida y nos dice que la documentación del producto está en docsoracle.com, la que hemos visto antes. La documentación que tiene que ver con este software que vamos a instalar. Lo que hay que hacer es situarse en el caso de Linux y ejecutar el runinstaller, que es el ejecutable que lanza la instalación. Me he ido al símbolo del sistema, al terminal, al shell de Linux, a la carpeta de descargas database, donde lo he descomprimido. Aquí están los directorios que hemos visto antes: install, response, rpm, y hay un ejecutable runinstaller que tengo permiso de ejecución, que aquí ejecuto. Como este pantallazo corresponde a un Linux Mint que estaba instalado en un sistema de 32 bits y el ejecutable para Linux de esta versión solamente es para 64 bits, obtengo este mensaje de error: estás intentando instalar el software de Oracle de 64 bits en un sistema operativo de 32. No está soportado y no trabajará, no funcionará, y se para la instalación. No lanza la instalación. Es decir, hay que tener el sistema operativo que cumple los requisitos que hemos comentado anteriormente o que hemos leído anteriormente. Por fin voy a instalar, aquí lo mismo, pero en lugar de en un terminal, en un entorno gráfico, en este caso en Ubuntu. En Ubuntu me dice lo mismo, que la base de datos de Oracle de OCC no se puede instalar en este sistema operativo porque no cumple algunos requisitos. Nada más lanzarse el instalador, además de hacer la comprobación del sistema operativo de 64 bits, aquí arriba hay una errata, falta un 4, además de esa comprobación hace otra serie de comprobaciones que veremos luego, y si no las cumple se interrumpe la instalación. ¿Quieres continuar? Yo podría decirle que sí, ¿vale? Aquí se ve lo que está haciendo el runinstaller. Runinstaller lanza la instalación, comprueba que tengo memoria suficiente y lanza el instalador. El instalador contiene, a partir de este momento, el instalador es igual, los pasos del instalador me refiero, son prácticamente iguales. El asistente que instala hace prácticamente lo mismo en cualquier sistema operativo, porque es un fichero, es un ejecutable en Java. Va a ser la misma pantalla de instalación, cambiando quizás los iconos o el borde de la pantalla, que depende del sistema operativo, pero va a ser el mismo instalador para Windows, para Unix, para Linux, etc. Solamente hay una pantalla específica que es para sistemas Windows, donde en el caso de Linux no aparece, pero vamos a ver las dos. Esto es lo mismo que antes, pero yo sí que cumplo los requisitos. He ejecutado runinstaller, me ha hecho la comprobación de que cumplo la memoria y se lanza el instalador. Además me dice que el instalador se está lanzando desde este directorio temporal. En ese directorio temporal además suele ser donde suele poner el log de lo que ha pasado si algo va mal, que posteriormente se copia a otra ubicación buena y estable si todo ha ido bien. Sale la pantalla que hemos visto antes, roja, de Oracle 12b Database, y comienza la instalación. Este es el primer paso de 9 del instalador. Como digo, este asistente de instalación que tiene estos pasos que están aquí: configurar las actualizaciones de seguridad, opciones de la instalación, opciones de la instalación de la base de datos, tipo de instalación, instalación típica, comprobación de prerequisitos, resumen, instalación del producto, que es donde copia todo, y finalización. Va a ir pasando por todos estos pasos en cualquiera de los sistemas operativos donde lo podemos instalar. Entonces, la primera parte, donde dice configurar las actualizaciones de seguridad, me dice que yo puedo facilitar un correo electrónico para que me informe Oracle de posibles novedades de seguridad que tienen que ver con este software, con el software de la base de datos. Aquí puedo poner una dirección de correo electrónico en este campo y marcar esta casilla para decirle que quiero recibir las actualizaciones a través de My Oracle Support. Y le tengo que poner la contraseña. Esto es para usuarios registrados que tengan contratado el soporte de Oracle. Si no es nuestro caso, lo queremos hacer para pruebas nada más, para estudiar o para una demo, no hace falta que marquemos esto, nos lo podemos saltar. Y entonces nos pregunta: ¿seguro que no quiere recibir las actualizaciones por correo electrónico? Yo le diría que sí, que estoy seguro, y este paso se puede ignorar. El software funciona exactamente igual
habiéndose registrado con el paso anterior que sin haberte registrado. El paso anterior es para que un cliente que está pagando por soporte además reciba en esta instalación actualizaciones de seguridad acorde con su instalación. Yo le digo que sí, que estoy seguro de que no quiero recibir actualizaciones y continúo hacia adelante sin haber puesto ningún nombre de usuario ni ninguna contraseña. A continuación me pide qué tipo de instalación quiero. Si quiero crear y configurar, o mejor dicho, qué tarea quiero que haga el instalador. Si quiero crear y configurar una base de datos, que va a ser mi caso, el caso más común, partir de cero. Si quiero instalar una base de datos solamente lo que es el software y no va a crear ningunos ficheros de base de datos, nada más va a instalar los programas para entendernos. O si quiero actualizar una base de datos existente a una versión siguiente, por ejemplo actualizar de la 11 a la 12. El primer caso es para crear todo, el software que maneja la base de datos, el RDBMS, el sistema relacional, vaya, y además los datos limpios, nuevos. El segundo sería para instalar solamente el software y mantener unos datos, luego poder hacer una importación. Y el tercero sería para mantener los datos y actualizar lo que es el software. Elijo la primera y me dice que puedo elegir si quiero un sistema de escritorio, que es típico y permite una configuración mínima, por ejemplo para un desarrollador, para un entorno de desarrollo, etcétera, o si quiero un servidor, una instalación de tipo servidor, donde tengo muchas más opciones que elegir, incluso para hacer un data center, clúster, etcétera. Si se pulsa la opción de abajo, aquí a la izquierda aparecen más opciones que tienen que ver con unas opciones de configuración más avanzadas. A continuación me dice que si quiero utilizar una cuenta virtual o un directo. En este caso, por ejemplo, es un pantallazo para que se vea que estoy, en lugar de Ubuntu, estoy en Windows, ¿vale? La página, el borde de la ventana sí que es Ubuntu, pero es una máquina virtual con Windows dentro. Es decir, esta pantalla es cuando estaba instalando Oracle 12c en un servidor con Windows. En este caso, puedo elegir si quiero utilizar un usuario existente de Windows o crear un usuario de Windows nuevo, o utilizar la cuenta por defecto de Windows o una cuenta virtual. Este paso ya es común para todos los sistemas. Este pantallazo es de Linux. Es donde se indica la ruta de los ficheros donde se va a instalar cada cosa. La ruta para guardar los ficheros. En este caso, como es un sistema en Ubuntu New Linux, nos está proponiendo ya el directorio Home Miguela, que soy yo, app Miguela, ¿vale? Y Home Miguela, app Miguela, product tal. Esta es la ruta típica que te propone. Si estuviéramos en Windows, en lugar de Home Miguela sería c:/users/Miguela, lo mismo, ¿vale? Este es el nombre típico que te propone siempre para hacer un home, una instalación raíz de Oracle. Y siempre va a ser debajo de tu directorio raíz, debajo de tu directorio personal, algo así como app, tu nombre de usuario, product, la versión, en este caso 12.2, y el db home-1 o -2 si ya existe otra, etcétera. Y los datos van a estar aquí. Aquí está el software, como bien dice aquí. Esta es la raíz de todo el software de Oracle, la raíz del software de este sistema de base de datos, y sin embargo los datos, donde van a estar los table space de los datos de nuestro servidor, van a estar en este tercer elemento que figura aquí debajo. Por supuesto, esto se puede cambiar. Podemos escribir aquí y cambiarlo a mano, o podemos pulsar el botón de Browse y elegir otra ubicación. Dependerá de cómo estemos de sitio, de cómo tengamos de espacio, de cómo sean nuestros permisos. En principio, para cualquier entorno de desarrollo o personal, lo que nos propone puede servir si tenemos espacio suficiente, que también se comprueba a continuación el espacio suficiente. La edición de la base de datos, que puede ser la Enterprise o la ligera, la XE, etcétera, se selecciona en este desplegable. Según lo que selecciones, va a instalar más o menos componentes y vas a tener más o menos capacidades. La versión más grande, la que más ocupa, que lo pone entre paréntesis, el tamaño de cada una, es la Enterprise Edition de 7,5 GB. El juego de caracteres va a ser muy importante para determinar todo el resto de contenido de lo que son los datos de la base de datos. Hay que estar seguro de lo que se pone aquí para saber lo que luego se va a utilizar. Normalmente coge por defecto el juego de caracteres que esté establecido en el sistema operativo. El grupo al que va a pertenecer el propietario de la base de datos, en este caso soy yo, Miguela, y se puede cambiar. Todos estos iconos con flecha quiere decir que se pueden cambiar, ¿vale? El nombre del global de la base de datos, en este dominio, en este servidor donde estoy,
es ORCL, que es el nombre que le da por defecto al servicio, ORCL, abreviatura de Oracle, y .local domain porque mi equipo se llama, o mi equipo está en un dominio, en este caso, que se llama local domain. Por eso es ORCL.local domain, pero se puede cambiar. Y esta contraseña es la contraseña principal para el dueño de la base de datos, de todo el servidor, ¿vale? La contraseña del SYS. Además podríamos pulsar este clic y decirle que cree un contenedor, que lo cree como un contenedor de base de datos con un nombre concreto. Esto ahora mismo no es importante, se podría desmarcar. Si la contraseña no cumple los requisitos de seguridad de Oracle, aquí abajo nos avisa. Pero esto es un aviso, es un warning, no es un error. O sea, yo aquí le puse Oracle, le puse de contraseña Oracle, que es muy mala contraseña, es malísima contraseña. Entonces me dice que la contraseña de admin no está conforme o no cumple con los requisitos de seguridad, pero me va a dejar seguir. Le doy a siguiente y me va a dejar seguir aunque la contraseña no es buena, es mala. ¿Vale? Aquí me avisa, me dice, oye, que esta contraseña no cumple los requisitos de estándar de seguridad de Oracle. ¿Seguro que quieres continuar? Y le puedo decir que sí, y a pesar de eso me deja continuar. Ya estamos en el paso 5 de 9. En este caso porque era la típica y pregunta menos cosas. Hay una versión que es avanzada, donde le puedes hacer custom, le puedes hacer personalizar cada apartado del servidor. Como aquí detecta que es la primera instalación en este equipo, nos dice que dónde queremos guardar el inventario de Oracle. El inventario de Oracle es lo que utiliza para instalar y desinstalar determinados productos de Oracle. Esto sucede, como dice aquí arriba, porque es la primera vez que se instala algo de Oracle en este ordenador, en este servidor. Y nuevamente el grupo de trabajo o el grupo de usuarios para las instalaciones de Oracle. Aquí está comprobando que nuestro entorno cumple los requisitos mínimos que tienen que ver con el disco, con la memoria y con otras librerías. Hace una comprobación y luego saca una lista como esta. La lista es navegable y podemos decirle que haga la comprobación de nuevo en este otro botón que corrija los errores que encuentre y pruebe de nuevo, y en este que muestre los que han fallado, que muestre todas las comprobaciones o que muestre las que están bien. También le podemos pulsar la casilla esta de ignorar todas y abajo continuar. Si le damos a ignorar todas, habilita el botón de aquí abajo Next y nos dejaría continuar, aunque tengamos errores. Unos son errores y otros son warning. Como vemos aquí, este fallo, este es un error de que no podemos abrir un número total de descriptores, en este caso en Linux, y hay que modificar eso. Lo bueno es que te puedes situar encima de cada error o de cada aviso. Por ejemplo, aquí faltan parámetros, aquí faltan descriptores, y abajo te dice cómo corregirlos. Si pinchas aquí en más detalles, vemos esto, cómo corregir algo. Por ejemplo, estando encima de este aviso que había aquí debajo en azul, que nos decía que faltaban descriptores para abrir ficheros, en este caso en un Linux, que no cumple algunos requisitos, lo hice a propósito, nos dice que para arreglarlo, para que no tengas tú que hacerlo a mano en el sistema, para arreglarlo nos ha creado un script aquí. En el directorio temporal, si fuera Windows sería c2.temp, aquí es /tmp, nos ha creado este script, runfixapp.sh, en la carpeta de esta instalación. La instalación suele ser el nombre de la release y el nombre del usuario, por si acaso hay varias instalaciones. Y nos ha dejado aquí un fichero, un script, en este caso es .sh porque estamos en New Linux, si estuviéramos en Windows sería un .cmd, un .bat. Y nos dice que abramos un terminal de shell script, que nos accedamos como root, como administrador, que ejecutemos ese script y que volvamos a esta ventana y demos clic en continuar. Una vez que damos clic en continuar, podríamos decirle aquí otra vez corregir y comprobar de nuevo, o comprobar de nuevo simplemente. De esa forma podríamos ir revisando los errores o los avisos que tuviéramos en esta ventana para poder seguir sin tener que darle aquí a ignorar todo. En este caso estamos viendo el script en cuestión. Bueno, son varios scripts. En la carpeta temporal de instalación tiene una serie de scripts que configuran el servidor. Cuando hay alertas de ficheros, cuando tiene que comprobar una serie de datos, etc. Todos estos scripts están preparados para, en el caso de que nos avise, ejecutarlos como root y corregir los problemas. O sea, que hay una serie de scripts que se personalizan para si sucede algo que lo podamos solucionar. No siempre tiene por qué suceder algo. Puede ser que el equipo cumpla todos los requisitos y no suceda nada. En mi caso, pues me situé en la ruta donde me y ejecuté el fichero runfixapp sin ser root. Y me avisó aquí.
tienes que ser root para poder ejecutarlo. Entonces hago un su para ser root y ya soy root aquí. Aquí era Miguela y aquí soy root. Y aquí abajo, siendo root, ejecuto el fichero y de forma silenciosa ha corregido lo que tenga que corregir en el sistema operativo y me dice que se han hecho todas las correcciones completamente. Entonces me voy de aquí otra vez y vuelvo a lanzar la comprobación. Con lo cual aquí está otra vez haciendo las comprobaciones, comprobando paquetes. Por ejemplo, aquí en este pantallazo está el 95% de todas las comprobaciones que tiene que hacer de librerías, directorios, memoria, requisitos técnicos, etcétera. Y en este caso concreto, por ejemplo, está comprobando que tiene un compilador de C apropiado, el glib, devel, developer, tal, para x86, 64 bits. Y en este caso ya cumplo todos los requisitos. En este caso el resultado del arreglo, de la corrección, me dice que todo correcto. Con lo cual ya puedo continuar en caso necesario. Me vengo aquí, tengo una serie de warning todavía. Estuve viendo fix up result, el resultado de la corrección. Pero aquí tengo todavía algunos avisos, en este caso. En este caso me sucedió, me puse en un caso complicado, en que me faltaban librerías, ¿vale? Aquí faltaban librerías. Librerías del sistema, del compilador de C, etcétera. Y entonces lo que hice fue decirle que las ignorara. Aquí he marcado ignorar y entonces ya puedo continuar. Me sale aquí el next y continúo. Y me dice, me avisa, has escogido ignorar todos los avisos de prerequisitos que no se cumplen. Esto puede impactar en tu configuración del producto. ¿Quieres continuar? Y le dije que sí. Y entonces se puso a preparar la instalación y a copiar ficheros, copiar binarios y hacer la configuración final. Esto tarda un rato, puede ser muy largo, varios minutos, dependiendo del sistema operativo, de la capacidad, de la memoria, del disco. Sigue avanzando, 46%, 65%, y como ya me había avisado, cuando ya iba por el 65% de la copia de los ficheros, estoy ya en el paso penúltimo, me dice que no puede encontrar la utilidad make, que en el caso de Linux es imprescindible para hacer compilación. Y me dice que no encuentra en el sitio en que se esperaba, usr bin make, no encuentra el fichero. Esto es uno de los que yo ignoré. Y hasta el 65% no le ha hecho falta y no ha fallado. Pero aquí ya falla. Puedo abortar, reintentar o continuar. Si le digo continuar, pueden seguir sucediendo cosas. Entonces lo que hice fue abortar, echar para atrás e irme al gestor de paquetes de mi sistema Ubuntu y buscar el make. Aquí he buscado el make, que es lo que me ha dicho que faltaba, ¿vale? No me lo he inventado, me lo ha dicho el asistente. Falta el make. He buscado make y he marcado aquí para instalarlo. Entonces me pregunta mi sistema si confío en el origen de los paquetes, le digo que sí y me instala, me pide la contraseña de administrador e instala los paquetes que falten. Más adelante me dice que no encuentra que no tiene una forma de invocar al install del makefile, ¿de acuerdo? Le ignoro, sigo copiando y en este caso me dice cuando le sucede algo que en este momento tengo que ejecutar estos scripts. Ya se ha cumplido casi todo, después de arreglar varias cosas, después de arreglar varias software que me faltaba, que me iba avisando, llegamos a un momento en que tengo todo en verde y está ejecutando unos scripts, unos ficheros de configuración que es imprescindible hacerlo como root. Entonces me dice, mira, ejecuta como root este fichero orainst sh que está aquí y este otro root sh que está aquí. Uno está en el inventario de Oracle y otro está en el producto. Me dice la ruta en la que está y me dice cómo lo tengo que hacer. Entonces yo me fui aquí y lo hice. Ejecuté orainst aquí y lo hizo completamente. Y también ejecuté el otro, el de Oracle, este otro, que anda por aquí, el root, ¿vale? Doy para atrás, ejecuté orainst en el directorio que me dijo y ejecuté root sh en el directorio que me dijo. Me lo indicó él aquí, me lo indicó el asistente, con lo cual no hay que estar buscando por el disco porque te dice la ruta y te dice el fichero y te dice con qué usuario tienes que ejecutarlo, con root. En el caso de Windows esto suele ser más fácil porque en todo caso sale una ventana y te dice este programa requiere permiso de administrador y entonces Windows te pide la clave y te dice que continúes o te dice que digas sí. En el caso de Linux tiene más niveles de seguridad y te hace salir al shell, al entorno de terminal y ejecutarlo y luego volver otra vez al asistente. No hay que empezar el asistente de nuevo, se puede dejar esto aquí en pantalla, doy para atrás. Se deja esto aquí en pantalla y luego ya vuelves a esta ventana y haces clic en OK para que realice otra vez la verificación. Aquí ya ha hecho ha ejecutado el script y solamente hay aquí un aviso que me dice que ha
ha instalado un analizador de trazas de fichero, pero no hay ningún error. Vale, pues vuelvo aquí, pulso OK y esto ya está continuando al 83%, a punto de acabar después de preparar, copiar, enlazar los binarios, hacer el setup, ejecutar los scripts como root, configurar la base de datos, configurar el asistente de configuración de red, muy importante, el asistente de configuración de base de datos, y llega un momento en que falla algo. En este caso me he puesto otra vez en un ejemplo ya al 92% de que falla el asistente de configuración de red. Y me dice que aquí tengo más información en el log. Además, esto ha dado un error, yo podría saltarme este paso, reintentar o ver los detalles. Puedo saltarme el paso, ¿por qué? Porque la configuración de red y la configuración del asistente de base de datos se pueden lanzar posteriormente una vez hecha la instalación y reiniciado el sistema. Entonces me lo salto y continúa. Y da error el asistente de configuración de la base de datos también, ¿vale? Por cosas que hice antes mal, o que instalé o que no instalé, etc. Y entonces le puedo ver los detalles y darle a aceptar. Finalmente lo ignoro todo, ¿ves? Aquí se ve ignorado. Todo ha ido bien, doy para atrás. Todo ha ido bien menos estos dos pasos, que aunque están marcados que en verde es porque yo los he ignorado. Tendré que configurar la base de datos y la red cuando arranque otra vez el software. Entonces me sale un aviso. La instalación del software fue bien, pero algunos asistentes de configuración fallaron, fueron cancelados o se saltaron, se omitieron. ¿Seguro que deseas continuar? Estoy en el paso 100%. Si le digo que sí, a ver si sale en la siguiente página, me dice que la instalación fue bien, pero algunos pasos se omitieron. Y me dice que ya puedo acceder, o debería de poder acceder, a la página web del Enterprise Manager para ver la configuración de mi servidor y trabajar con él, que sería en mi localhost.localdomain, que es como se llamaba mi equipo y mi dominio, en el puerto 5500 por defecto, /em de Enterprise Manager. Este es el resumen, en otra instalación diferente. En esta instalación estaba todo correcto con las advertencias, me dijo que algunos límites de variables no se cumplían, es otro ejemplo de instalación. Y aquí está el script de corrección similar al de antes, aquí como lo ejecuté, pero en otro sistema diferente, ¿vale? En lugar del Ubuntu, pues es un Linux Mint. Ah, no, este es un Red Hat. Este es Oracle Linux, que es Red Hat. Lo corrige, etcétera. En este caso era para que se viera que en este caso, en lugar de estar descargando paquetes desde Debian o Ubuntu, estoy descargando paquetes con yum install en vez de con apt-get, porque es un sistema Red Hat. Oracle Linux es Red Hat. El sistema operativo con el que te vienen las máquinas virtuales de Oracle es Oracle Linux, que es un Red Hat. Y es este caso de aquí. Pues de la misma forma, igual, se descarga la librería que le hace falta y se continúa. Aquí se ve cómo lo ha descargado y posteriormente continúa la instalación. Y va aquí el resumen de lo que va a instalar, se pone a copiar y siguen saliendo avisos de que tengo que ejecutar determinadas tareas como root, determinados scripts como root. Entro al directorio y lo ejecuto, los dos igual que vimos antes. Termina los comandos y continúa la instalación. Ha instalado el trace file otra vez, ¿vale? Bien. Aquí me sale un aviso de que especifique una contraseña segura, por ejemplo. Avisos que me han ido saliendo. Yo ignoré lo de la contraseña segura para dejarle una que es más fácil de recordar, Oracle, que no es una buena costumbre ni es una recomendación. Y me vuelve a salir otra vez en este caso, que me vuelva a conectar, como ya ha terminado bien la instalación, que me conecte a localhost 5500 EM para acceder al Enterprise Manager. Y esta es una ventana con Windows. En la ventana con Windows, de la misma forma, tengo los mismos pasos. En cualquiera de ellos, tanto en Windows como en Linux, hay un botón que dice Save Response File. Muy interesante, guardar fichero de respuesta. Si yo he configurado esto con una serie de preguntas, sí, no, quiero esta configuración, quiero esta otra característica, antes de que se ponga a copiar, puedo guardar esto como un fichero de respuestas, que sería como la posibilidad que tengo posteriormente de automatizar esto desde línea de comando sin tener que pasar por el asistente gráfico. Es decir, si me he molestado en pasar por las 9 páginas del asistente y todos sus subapartados para decir lo que quiero y no quiero instalar, posteriormente, si lo he grabado en un fichero de respuestas, podría lanzar esto de forma desatendida en múltiples equipos, en cientos o miles de equipos y con la misma configuración. Para eso sirve un fichero de respuestas que tiene la extensión RSP, Response File.
y sigue esto es lo mismo, pero hemos visto primera vez en un sistema Linux con Debian, luego lo hemos visto en un sistema Linux con Red Hat o Oracle Linux, y ahora lo estamos viendo en un sistema Windows, Microsoft Windows, pero los pantallazos son los mismos. Este escritorio de aquí dentro es Windows y esto es el asistente de Oracle que está hecho en Java. El directorio con ejecutables suele estar dentro de bin. Ya hemos terminado la instalación, hemos arrancado otra vez y vemos que hay un directorio dentro de bin, ¿vale? Donde está el Oracle Home Listener. Por ejemplo, cuando intentamos hacer dbstart es para arrancar la base de datos en el caso de Linux, si no lo has puesto como servicio, o en Windows si no lo has puesto como servicio, pues en Linux, con el comando dbstart, que está en el directorio bin del home, se arranca la base de datos. Pero para arrancar la base de datos hace falta tener configurado el Oracle Home Listener, la variable está de entorno, que no está asignada y por lo tanto no puede ejecutar de forma automática este asistente de red que yo dije que cancelaba, que me saltaba el paso. Esto sucede porque me salté la configuración durante la instalación y ahora quiero arrancar la base de datos ya instalada y me dice que no puede arrancar Oracle Net Listener. Tenemos entonces posibilidad de arrancar la instancia de la base de datos, igual que hay con el DB Home, ¿vale? Dentro del directorio bin hay varios ficheros que nos pueden ser de ayuda. Estos .sh que se ven aquí son ficheros que nos pueden ayudar en caso de ayuda. Aquí estaba viendo yo las tareas que hay en ejecución para saber si estaba ejecutándose o no el Oracle después de haberlo levantado. Uno de los clientes o programas que nos sirve para conectarnos a la base de datos y ver si todo va bien es SQL Developer. SQL Developer se puede descargar de forma independiente y gratuitamente desde la página web de Oracle, pero también viene incluido en cualquier distribución de estas de Oracle. Concretamente esta de Linux es sqldeveloper.sh. En el caso de Windows sería sqldeveloper.bat, que llama al ejecutable, que al final es un fichero Java, y el aspecto que tiene Oracle SQL Developer va a ser el mismo en todos los sistemas operativos. Aquí estamos viendo un comando importante, el lsn rctl, que es listener control, listener control start, stop y status, que sirve para ver en qué estado está el listener. Este comando funciona igual tanto en Linux como en Windows y es el comando para ver o para controlar los listener, las orejeras que llama Oracle, es decir, los servicios que nos permiten conectarnos al servidor. La configuración está siempre en estos directorios por defecto: product, número de producto, el home, network admin, listener.ora. Muy importante este fichero, listener.ora, y también hay otro que se va a llamar tnsnames.ora en el mismo directorio donde está la configuración, que crea automáticamente el asistente de red y el asistente de red de Oracle. Esto es la página principal del Enterprise Manager, que es la dirección IP de tu servidor o el localhost 5500 por defecto si no lo has cambiado /em, y en el login aquí pide un usuario, que es ese que pusimos la clave al comenzar la instalación. Y una vez que entras al Enterprise Manager tienes multitud de paneles con mucha información que se puede personalizar. Paneles de rendimiento, de métricas, de recursos que se usan, de sesiones activas, de memoria, de uso de disco, uso de cuotas y múltiples gráficos que te dicen cómo va el sistema. Sesiones, consultas, memoria, etcétera. También tienes posibilidad en distintas ventanas que hay. Todo esto es accesible vía web siempre. El Enterprise Manager tiene otro apartado para ver los tablespace, por ejemplo. Los tablespace, que son los grupos de discos donde el almacenamiento en disco donde se guardan los datos, y podemos crear nuevos tablespace, ver los que hay, etcétera. Aquí por ejemplo vemos los tablespace que hay y tenemos comandos para crear o borrar o añadir ficheros a un tablespace. Aquí vemos los pasos en asistentes. Esto se hace normalmente con asistentes, y algo interesante que hay es que cuando estás a punto de llegar al final del asistente, aquí abajo hay un botón que dice Show SQL. Es decir, cualquier tarea de administración la puedes hacer desde este asistente web del Enterprise Manager, y para aprender cómo se hace, antes de terminar le dices Show SQL y te enseña el código de SQL con el que se haría el equivalente a hacer eso vía interfaz gráfico, que realmente es lo que va a hacer. Este asistente gráfico es una ayuda, pero realmente lo que estás haciendo es generar un fichero SQL que luego internamente va a ejecutar el servidor. Aquí se ven opciones de los tablespace, aquí se ven más métricas. Esto es un apunte sobre cómo configurar los listener, que hay dos ficheros muy importantes. El que está en network admin listener.ora y el que está en network admin tnsnames.ora, ¿vale?
Esto es otra página del Enterprise Manager donde se puede ver el estado de la base de datos, cuándo se ha arrancado, etcétera. Y en este caso, aquí abajo, pues tenemos diferentes logs de lo que ha ido sucediendo. El log, el registro de lo que ha ido sucediendo. Y podemos cambiar, hacer cambios, ver definiciones de la base de datos, ver parámetros, etcétera. Aquí podemos ver métricas y en algunos casos introducirnos más adentro de las métricas y ver otras más avanzadas, grabarlas, exportarlas. Es decir, desde la página web del Enterprise Manager hay multitud de apartados que tienen que ver con el servidor, con el rendimiento, con la disponibilidad, con la seguridad, con el esquema, con más aspectos de administración como usuarios, etcétera. Se puede gestionar todo y siempre habrá por ahí escondido algún botón que pone Show SQL, donde puedes ver la forma de hacerlo con comandos de SQL. Aquí, por ejemplo, son los diferentes usuarios que hay creados, cómo se pueden crear usuarios, listarlos, ordenarlos, crearlos, etcétera. Este es el asistente para crear un nuevo usuario, con múltiples opciones. Todas estas opciones que salen aquí para crear un usuario son las que, si tienes permiso, aquí estoy como sys, son las que se convierten luego a scripts de SQL. También se pueden gestionar otros aspectos importantes, todos, desde el Enterprise Manager vía web, como el Fast Recovery Area, el área de recuperación rápida. Aquí se ven las opciones de recuperación de los backups, cómo se hacen los backups, con qué compresión se hacen, de qué tipo de backups son. Y además el Enterprise Manager trae, el Oracle SQL Developer trae también un Data Modeler, un modelador de datos que sirve para gestionar diferentes aspectos de las bases de datos. Aquí, por ejemplo, para ver script, para crear procedimientos almacenados, para ver las tablas, para ver su contenido. Esto es otro producto, es el SQL Developer, que en este caso viene incluido, pero se puede utilizar aparte y además se puede utilizar para trabajar con otros motores de base de datos que no sean de Oracle también. Entonces sale un poco del ámbito de esta presentación, pero es para que veamos ya al final la de posibilidades que puede haber. Este es el Data Modeler, el que nos deja modelar los datos, y este es el SQL Developer en otra versión. Hay varias versiones, pero siempre es el mismo aspecto en cualquier sistema operativo, en Linux, en Windows, etcétera. Podemos ver datos, hacer consultas. Aquí podríamos copiar y pegar los datos que nos da el Enterprise Manager como Show SQL, como datos de formato SQL, para luego ejecutarlos. Aquí se ve las opciones del SQL Developer, las propiedades y las extensiones que utiliza. En este caso es una máquina de Windows, pero sería igual en los pantallazos que hemos visto antes que eran en Linux. Bueno, con esto termino. Gracias por la atención. Espero que sea de ayuda para poder descargar e instalar Oracle Database 12c. Un saludo de Miguel Ángel Jiménez de Access Campus y hasta la próxima. Gracias por la atención.